supuesto, alguien que está haciendo mucho, y esto comenzó en la 22ª edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal en Santa Clara del Mar, donde atrás del escenario se llevó a cabo una juntada de firmas, todo referente a vecinos autoconvocados por el tema del 221. Mónica, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo sigue la historia del 221? ¿Cómo sigue la historia después de haber pasado esta temporada 2024? Bueno, estamos trabajando, nos reunimos el domingo pasado para hacer una evaluación de lo que fue la sumatoria de firmas en la fiesta de la cerveza, que realmente superó expectativas porque no pensábamos que iba a haber tanta recepción. Más de 1.500 firmas en todas las noches que fuimos, de las cuales firmaban no solamente vecinos de nuestra localidad, sino venían de Mar Chiquita, de Mar de Cobo, o sea, todos a la fiesta de la cerveza, y también vecinos que tienen sus domicilios, son residentes acá, pero que viven permanente en Mar del Plata y tienen sus casas de fin de semana, y bueno, se acercaron a firmar porque están enterados del problema, porque saben la problemática, y como una forma también de solidarizarse con los vecinos que diariamente trabajan y estudian y van por temas de salud a Mar del Plata. ¿Qué es lo más frecuente que te pregunta el vecino sobre el tema del 221? Primero, bueno, preguntan por qué no tiene SUBE. O sea, esa es la primera pregunta que nos hacen. ¿Cómo puede ser que el 221 no tenga SUBE? Lo hemos consultado con funcionarios del municipio, hemos mandado, hicimos la denuncia en mediados de casi fines de diciembre, presentamos la denuncia a la Defensoría del Pueblo también exigiendo que nos den una respuesta de por qué no tiene el 221 la SUBE. Una de las respuestas que nos dio un funcionario municipal es que le han dicho, personas de la Secretaría de Transporte, que como es un transporte que tiene más de 60 kilómetros de recorrido desde Playa Serena a Mar Chiquita, no tiene la obligación de tener SUBE. O sea, si quieren la pueden usar, si quieren no. Entonces, como no tienen la obligación, no la instalan. Está bien, yo creo que vamos separando. La obligación no tiene que tener SUBE, ¿está bien? Uh-huh. Pero no pueden tener la obligación los choferes de manejar dinero, porque hay una ley que indica que no pueden manejar dinero porque la UTA, que vendría a ser el gremio que nuclea a todos los choferes, que los cuida de alguna manera, no tendría que manejar dinero. Así que la SUBE con el dinero no tiene nada que ver. No. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo en el día de ayer estuve en la UTA, en Salta y Luro, ¿sí? Sacando los bonos escolares para el 221, una cola gigante, larga. Y la gente estaba con la SUBE, porque se mezclaba ahí el 221, la SUBE, los bonitos, todo eso. Qué práctico sería tener la tarjeta. Y esto de que es provincial y no se puede, no es una respuesta convincente, porque en Capital Federal varios micros pasan varias de las localidades o partidos, ¿sí? Y tienen la tarjeta SUBE. No sé por qué acá... no sé, aparentemente, por lo que nos dijeron, que el AMBA se rige como si fuera un país aparte. No, pero si pasan a provincia también. Claro, porque van pasando varios distritos. Claro. O sea, no solamente van de un distrito al otro, o sea, desde, no sé, Vicente López a Cava, sino que vienen hasta de Moreno. De todos lados. De todos lados, bueno. Exacto. La respuesta es que, por los convenios, por la cantidad de personas que toman el transporte, que no es la misma cantidad que toma las personas que vivimos acá en estas localidades. Convengamos que es una mayoría también en este momento de personas que van a Mar del Plata. Claro. Lo que pasa que, siempre te ponen las excusas, pero el SUBE es un sistema que es nacional. Y que está en alrededor de 60 ciudades del país, no en todas. Claro. Entonces, algunas se adherieron al SUBE, otras no. Según dice que porque, por la cantidad de personas que utilizan el servicio, si rinde o no, si es necesario o no. La cuestión es que, lamentablemente, nosotros estamos siendo no solamente rehenes de un monopolio, sino que también, aparte, no tenemos un sistema que nos da un montón de beneficios, como es el tener la SUBE. Claro, acá lo que ocurre,
al margen de todo esto es los aumentos que hubo en el último tiempo, que llegó a triplicarse, cuadruplicarse el monto del colectivo del mes de diciembre a la fecha. Eso por un lado. Después viene lo demás, lo particular, el servicio, la mugre, la suciedad, la alta velocidad, la mala predisposición, que yo lo entiendo al chofer también, porque si él habla, lo echan, lo sacan y se queda sin el trabajo, pero con ese criterio, él no puede estar mirando el espejo retrovisor, abriendo las puertas, manejando el dinero, dando el cambio, subí, bajá, llevá, andá, doblá. Y después, obviamente, los guardas que le ponen el horario y tienen que ir pasando todos los semáforos en rojo, pasando de acá hasta Mar del Cobo, hasta la escuela 5 o 21 de Mar del Cobo, que tiene un tramo muy amplio de ruta. Eso es lo que le pasa al 221. Sí. Tiene varios tramos sin gente, entonces dice, no es rentable. ¿Qué pasaría si el 221 se va? Bueno, si el 221 se va, primero que no es tan fácil que se vaya de un día para el otro. O sea, la Secretaría de Transporte, por más que en este momento no controla prácticamente nada, hay reglas y hay leyes, entonces no puede decir mañana no entro más. ¿Y cómo hicieron para vender el producto? Porque antes el titular era Calvete, después apareció Juan Inza, se compraron y se vendieron entre ellos, pero nadie le preguntó, porque ellos vendieron recorrido, pero nadie preguntó en el partido de Mar Chiquita qué es lo que hacemos en nuestra casa. Es decir, entraron directamente sin preguntar nada, voy por acá, voy por allá, arreglame las calles, si no, no entro. Pasó en Came Norte, ahora pasa en Santa Elena, donde hay que arreglar los navegantes, San Cristóbal, porque obviamente muchas veces no pasa el colectivo por ahí porque las calles cuando llueve están mal, por eso se tuvo que asfaltar también lo que es Came Norte. Sí, hay muchos interrogantes en todo esto, y después es un arreglo entre ellos, entre empresarios, y los rehenes siempre es el usuario. Claro, porque el usuario es el que paga, el que, si es un negocio, que sea negocio para los dos. Si voy a Mar del Plata a trabajar, porque acá no consigo trabajo, no deja de ser un negocio, pero también quiero que el que me lleve sea acordemente más prolijo de lo que es. Es que ese es un tema también que preguntamos en la primera asamblea. Estábamos en el 26 de diciembre, fue la primera asamblea que tuvimos. Y una de las preguntas fue, ¿por qué no hay un control del municipio de una línea de transporte que entra al partido? Nos dijeron que como es una línea de transporte que pertenece a la provincia, no tienen, o sea, ellos legalmente no pueden hacer ningún control. En realidad es como yo les dije, entonces hay un vacío acá, tipo el agujero negro en la cual caemos todos, porque, o sea, el 221 entonces puede hacer lo que quiere, entra a las calles, hay un recorrido, se supone que el municipio tiene que haberle dado un recorrido, tendría que haber dado en su momento una autorización, tiene que haber una carpeta con un legajo o un expediente sobre la entrada del servicio al municipio, porque no puede ser, que entonces cualquiera puede venir, entrar y hacer lo que quiere en el municipio, no es así. No, totalmente. Aparte está llevando vecinos que vivimos acá en todo el año y no puede ser que no haya aunque sea un mínimo control sobre la situación. Nunca hubo una licitación en el municipio, nunca se hizo ninguna licitación como para un transporte público. Hay un proyecto de un transporte que se hizo municipal, presentado por Gladys Mejía, cuando era concejal, que se cajoneó, nunca se trató. Porque obviamente, aparentemente, los intereses del monopolio son mucho más fuertes que a lo mejor beneficiar a los vecinos, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente estamos en una situación muy dramática, primero porque hay vecinos que hasta han dejado de ir a trabajar, trabajan por hora, muchas señoras, muchas mujeres que van a trabajar a Mar del Plata. Hay muchos que hacen changas de pintura. Y que no les alcanza con el ida y vuelta al colectivo. No, es que cambian la hora de trabajo, la cambian por lo que pagan el boleto. Es decir, no les está conveniendo y están dejando de ir a trabajar y buscando cómo manejarse laboralmente en el distrito, que es totalmente difícil. Acá tengo un mensaje que van llegando al 223-424-9696. Ya tenemos 16 mensajes referente al transporte.
Se acercó en el día, en la fe, acá, ahí va. ¿Se acercó en el día de la fecha de la cerveza a algún político? Sí, vino el delegado, Fabián Jaquet, que, bueno, el secretario de Turismo, Ginestra. Sí. Estaba también Rioja, el secretario de Deporte. ¿Estás hablando todos oficialistas? Sí. ¿De la oposición? No, ninguno. ¿Por lo menos no. Que yo lo haya visto, ninguno. Ninguno. Es lamentable, porque pienso que acá es una cuestión de todos los vecinos, más allá del partido político en el que cada cual sea, ¿no? Es más, en la asamblea, acá no nos diferenciamos por un partido político ni nada político, somos todos distintos partidos políticos, algunos ni siquiera tienen militancia en ningún partido político y sin embargo somos todos vecinos y vecinas que lamentablemente estamos rehenes de esta empresa. El colectivero, o sea, el chofer, no te va a preguntar, a ver, ¿a quién votaste? ¿O de qué partido político sos? Eso es en todo sentido en el partido. Bien, obviamente. Sí. Por eso el fin de la asamblea es esa, son una asamblea de vecinos autoconvocados, en la cual estamos todos con una misma necesidad, con una misma preocupación, con una misma objetivo, que es lograr encontrar una solución al problema, porque es un problema que convengamos que no es de hoy. Y llegar a un acuerdo, a ver, estipulemos un precio, ir a lo que sería al hueso, claro, ¿no? Estipulemos algo que convenga a todos. Por eso, hemos mandado ya, la denuncia a la Defensoría del Pueblo, hemos hecho todos los reclamos que hicimos ante el municipio también y ante la Secretaría de Transporte en su momento, se las dimos en una carpeta cuando vino el gobernador Kicillof, se los acercamos para que tome conocimiento de la problemática, que fuera derivada directamente a la Secretaría de Transporte, y ahora con la juntada de firma que hicimos y que seguimos haciendo porque en la asamblea se llevaron las otras planillas como para seguir sumando firmas, vamos a presentar una nota posiblemente antes de fin de mes, directamente las vamos a llevar a La Plata, a la Secretaría de Transporte, para pedir una audiencia con el ministro de Transporte, porque necesitamos una respuesta inmediata, urgente, y que sea totalmente de alguien que supuestamente es el que maneja toda la situación, que sería el Ministerio de Transporte de la provincia. Es decir, el municipio, bueno, nos ha recibido, nos acompañó en el reclamo, con nuestra lucha y con las asambleas y con estar en la calle y asamblear y mandar notas. Se presentó el proyecto, nos presentaron el proyecto que van a hacer transporte municipal, a la cual cuando hicimos pedimos la audiencia con el intendente que se nos presentó el proyecto, le dijimos que nos parecía muy bien ese proyecto local, pero que la necesidad urgente es llegar a Mar del Plata. Vamos a estar en comunicación con Jorge Donofrio, que es el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque no solamente ocurre que el tema del 221, sino hay otros temas de transporte, porque acá tendría que haber una línea local, una línea que una la cabecera del partido más chiquita, que es Vidal, sí, con Santa Clara del Mar, ¿sí? Que no tenemos cómo llegar o cómo salir de Vidal para la costa. Entonces eso también hace que tendría que ser más ágil el tema, el que quiere venir a invertir acá con 4, 8, 6 coches. En un momento hablábamos con Eduardo Maneta, sí, que él tuvo la 500 en su momento, en 2 oportunidades, también que tranquilamente con 6 o 8 colectivos, 8 micros, pueden dar un servicio hasta Mar del Plata, ¿sí? O si no, dentro de nuestras localidades. Pero esto tiene que pasar todo por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, así que sería una de las preguntas también importantes. ¿Qué más te dijo Walter, Mónica, con todo esto, ese joven intendente que tenemos? Bueno, nos presentó el proyecto, la carpeta con todo el proyecto, nos dijo que habían hecho todo el relevamiento de costo y que les daba un costo prácticamente como el boleto que nos está pidiendo el 221. ¿En 1.200 o 1.600? Alrededor de 1.600 pesos. ¿De acá a Mar del Plata? Más o menos, sí. Entonces, bueno, nos dijo que, bueno, la primera etapa sería este proyecto municipal que iría desde el balneario Mar Chiquita hasta El Gada. Nos dijo hasta El Gada.
Sí, de ahí bajar, tomar otro. Y tomar otro, o el 221 o el 581, que son los que pasan por el Gada, sí, hacia Mar del Plata. Entonces, ese trayecto se divide en dos tramos. La Bañano más chiquita hasta Camén Norte y de Camén Norte hacia el Gada. Entonces, vos con un boleto que sería estipulado en 395 pesos, vos viajás todo el tramo. O sea, vos, si tenés que hacer transbordo, dice que va a ser combinado, porque vos llegás a Camén Norte y ya está el otro esperando para llevarte Mar Chiquita. Con el mismo boleto subís y seguís hacia Mar Chiquita. Hasta el Gada. O hacia el Gada. Qué complicado. Y bueno, ahí fue donde le dije que bueno, nos parecía bien. Es un proyecto en el cual, como era el 500 en su momento, que entraba a las localidades, a los barrios, a las escuelas, a las salitas. Pero le digo, mira, está muy bien, nos parece bárbaro que haya un transporte local, pero lo que necesitamos urgente es llegar a Mar del Plata. O sea, en pleno invierno, seamos conscientes que en pleno invierno, hacer un transbordo, un día de lluvia, mucho frío, viento, en medio de la ruta, no es muy cómodo si tenés que estar ahí esperando. Claro. O una mujer sola a la noche hacer un transbordo en el Gada, por ejemplo. Vayamos al trabajo, los docentes. Los docentes. Que viven haciendo dedo para ir a... Los docentes viven haciendo al Mediterráneo. Claro. O sea, soy docente jubilada, así que lo conozco muy bien el tema. Tenemos realmente esa problemática de no poder llegar a las escuelas si no tenés un transporte propio, o sea, un autito, una motito. O sea, ¿cómo haces para ir de una escuela a otra, un docente, un profesor de secundaria? Está lleno de profesores de secundaria que van de una hora a la otra en la escuela y tienen que no llegan a tiempo porque tienen que, claro, como decís, hacer malabares para llegar. Hay docentes que van, por ejemplo, a la escuela de Mar Chiquita a dar clase. Claro. Entonces, hay que salir a hacer dedo a la ruta. Realmente es, o los que van a la escuela de Cobo, que está en la ruta 2, o en Viboratá, que hay muchos docentes de aquí que van para allá, y que también no tenés transporte, como bien dijiste. Al no tener un transporte que nos lleve hacia el Mediterráneo, ¿qué pasa? Tenemos que hacer dedo, arriesgarnos, porque totalmente. No son épocas tan seguras como eran hace 10, 15, 20 años atrás, que uno hacía dedo y siempre estaba el que te llevaba de buena onda. Ahora no sabés, subís un auto y no sabés qué va a pasar, ¿no? Tenés que rezar para llegar bien. Así que realmente es una problemática muy, muy, muy difícil, más allá de que, bueno, el transporte integral desde el Mediterráneo a la costa fue una promesa de campaña de Paredi. Lo tengo grabado. Sí. Lo tengo grabado. Fue una promesa en el año 2019. Sí. ¿Cuántas promesas? Sí, 2019. Pero bueno, no se cumplió, bueno, pasaron cosas, como dijo una vez otro presidente, ¿no? Que bueno, la pandemia, toda la problemática, bueno, no hubo. Bueno, en épocas de pandemia, ¿qué pasó? No teníamos transporte. ¿Cuánta gente tenía que ir caminando por la bicisenda o con bicicleta para ir a trabajar en Mar del Plata? Hasta que se lograron poner unas combis que llevaran... Bueno, ahora también hay vecinos que dicen, bueno, voy a Mar del Plata, se van llamando, pero eso no es la solución. No es la solución, o sea, fue algo que surgió ante la necesidad. Estábamos en la asamblea y bueno, surgió la posibilidad de hacer este tipo de transporte solidario entre vecinos y bueno, ya superó la cantidad. Pues hay dos grupos de buscar y ofrecer viajes. Sí, nos cuentan. Hay un grupo, el primero, que se armó, que lo armó una vecina, más de 1.200. Llegó al límite de lo que se podía tener en el grupo y hubo que formar un segundo grupo. Algo que no se termina nunca. ¿Influye mucho la política, Mónica? En todo influye la política. ¿Sí? Y sí. Vivimos en un mundo en que la política te rige todo, lamentablemente para bien o para mal, porque hay veces que, bueno, la política es necesaria, es una herramienta para poder lograr un montón de cosas en nuestra sociedad, ¿no es cierto? El tema es el uso que uno hace de las herramientas de la política. La solución es política, porque si vos estás pidiendo
Por empezar, el transporte público es un derecho que tenemos todos. Y se tiene que garantizar. ¿Y quién lo tiene que garantizar? Los estados, tanto municipal, provincial o nacional. Hoy, por ejemplo, con el tema de los subsidios, se cortó, por una decisión política, se cortó a nivel nacional el fondo compensador del transporte en el interior. Y entonces, en las provincias no reciben ese subsidio, entonces las empresas que son privadas y que quieren hacer un negocio a través de su vehículo, porque es una empresa, entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo no tengo el subsidio, yo tengo que recargar el boleto, la tarifa, por lo que no recibo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nos encontramos que INSA, el dueño de todas las líneas de Mar del Plata, incluidas los 21, dice: yo no puedo solventar gastos de chofer, de mantenimiento del colectivo, como si mantuviera mucho el 221, ¿no? Que se rompe siempre. Sí, la verdad, mucho que decía. Mucho mantenimiento no le hace, pero bueno, la excusa es: yo no tengo ese subsidio, tengo que aumentar la tarifa. Entonces, por eso, nuestra urgencia es pedir esa audiencia con el ministro Donofrio para que nos dé las explicaciones del caso. Bueno, ¿qué hacemos? No tenemos, estamos siendo rehenes de una situación como usuarios que ya es insostenible, porque no solamente, si vos me decís, tengo un sueldo en el cual yo puedo pagar los 1.200 pesos ida a Mar del Plata, porque gano, 800.000 pesos por mes, entonces no tengo problema. Pago el pasaje, me gasto casi más de 50.000 pesos por mes en viaje, y pero no es la realidad. Seguro. Moni, nosotros te agradecemos mucho que hayas llegado hasta la radio. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ustedes? ¿Cómo sigue la juntada de firma? Vecinos autoconvocados seguramente tendrán otra fecha. Acá me pregunta qué fecha se vuelven a juntar y dónde voy a firmar. Me pregunta Cristian. Bueno, los vecinos que estuvimos en la asamblea se llevaron las planillas en los barrios, van a pasar a firmar o van a dejar en los negocios. Acá en Santa Clara hay una planilla para firmar en Eclipse. Bien. Y otra en la cooperativa Bercana, que está en Bariloche 820. Ahí hay una planilla también para firmar. El sábado vamos a hacer una volanteada en los semáforos. Cuando corta el semáforo, vamos a hacer una volanteada tanto en el semáforo de acá de Mentón, como va a haber otro grupo en Santa Elena y otro en Playa Dorada. Los semáforos que hay en la ruta. Cuando corta el semáforo, le damos el volante. No vamos a hacer corte de ruta ni nada por el estilo, sino que en el semáforo, más que nada para concientizar, porque hay muchas personas que viajan, que son de Mar del Plata, que no conocen que acá hay una asamblea. Y te quería aclarar, en Mar del Plata ya se formó también una asamblea. Hace unos 10 días atrás hubo un encuentro de vecinos de los barrios en Mar del Plata, más de 200 personas, y formaron una asamblea también por el tema tarifario de Mar del Plata, en la cual estamos en contacto. Igual estamos en contacto con las asambleas de Miramar, que también están trabajando mucho con el tema también de las asambleas, porque también dependen del 221. Todo, claro. Claro, y es nacional. Todo lo que está sucediendo por el tema de los subsidios. Todo lo que es la costa. Pero me preguntan por qué no hay planillas en todos los comercios. Bueno, vamos a tratar de sacar, somos autogestivos. Vamos a sacar más fotocopias y vamos a tratar de llevar a todos los negocios que podamos las planillas para firmar. Sería lo ideal. Lo que pasa que, claro, yo te digo, somos vecinos, la mayoría trabaja, los que nomás nos juntamos somos alrededor de 20, más o menos 15, 20 personas que estamos siempre atrás, pero ahí tenemos el acompañamiento de más de 200 personas que están permanentes en la asamblea. Bien. Y decidimos en la última asamblea hacer una asamblea itinerante. O sea, nos estábamos reuniendo primero en el Parque del Diego, después empezamos a reunirnos en la plazoleta de Héroes de Malvinas, y ya decidimos el hacerla itinerante. Es decir, posiblemente no este fin de semana porque hacemos la volanteada, sino el otro fin de semana seguramente lo vamos a hacer en Santa Elena, la asamblea. Ya lo vamos a mandar por las redes. Para que todos los vecinos, a lo mejor de Santa Elena, que no pueden acercarse a Santa Clara, puedan estar en la asamblea. Y la idea nuestra es así, es tratar de buscar la manera de acercarnos a las localidades para quienes no pueden viajar, porque o no tienen dinero, o no pueden
no tienen vehículo propio tampoco para acercarse a las asambleas, ¿no? Sí, acá hay distancias que necesitas el transporte, no todos lo tienen, pero bueno, bienvenido. Claro, bienvenido a poder. Y aparte hay personas que se han acercado, vecinos que se han acercado contando historias terribles, ¿viste? En el sentido de que, bueno, desesperados porque no pueden acceder al boleto. ¿Y qué hago? No puedo ir a trabajar porque o me tengo que bajar en el GADA. Sí, lo que eso conlleva con chicos, Pero, por ejemplo, vos para ir a Mar del Plata al centro o al puerto, te sale como 2.000 pesos, 1.700, que está 1.000. Bueno, al puerto. En cambio, hay mucha gente que trabaja en el puerto, que va hacia la zona del puerto o estudiar a la tecnológica. ¿Qué hacen? Se bajan en el GADA, pagan 300 pesos el local, hasta ahora es el local 300 pesos, y ahí toman o el 581, que el que tiene sube, le hace beneficio, porque si sos de monotributista, si sos jubilado, sos estudiante, te cobran menos, o toman el 221 por 300 pesos y llegan al puerto. Claro, entonces... O sea que, si vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser que haciendo ese transbordo que sale 600 pesos y te están cobrando casi... No es lógico. No es lógico. No es lógico. Para nada. Mónica, te digo las redes. Sí, vamos, a ver. Bueno, tenemos en Facebook usuarios del 221 en Asamblea Permanente. Bien. El Instagram es Asamblea Usuarios, todo junto. ¿No, Patri? Todo eso sí. Sí. Bárbaro. Asamblea Usuarios, todo junto. Y tenemos un hashtag para quienes se quejan, porque vivimos escuchando quejas, nos suben fotos, bueno. Un hashtag usuarios del 221, que es para hacer denuncias, poner fotos, personas que han tomado el colectivo los han dejado varados. El otro día pasó que había un colectivo quedó, se rompió en Santa Elena. Viene el otro, el de atrás, sube a las personas que estaban en Santa Elena esperando a los pasajeros, llega hasta pasando el GADA, empezó un olor a quemado terrible, al costado de la ruta, todo el mundo abajo. Claro. 2 colectivos en menos de una hora. Sí, claro, no puede ser, está bueno ese hashtag. Para que se empiece a saber todo cómo es el funcionamiento también, porque ¿por qué estamos pagando? Para llegar a tiempo, para llegar bien, el exceso de lo que es el precio ahora, pero también cómo funciona. Claro, y también vamos a hacer un pedido de la banca 15 en el Consejo Deliberante. Bárbaro. Bueno, eso es importante también, hablar con el presidente del Consejo Deliberante, Carlos Minucci. La UTA anunció un paro de 48 horas y este martes se define el impacto en la ciudad. Que esto obviamente no solamente pasa en Mar del Plata, sino los brazos como el 221 que llega acá, porque si no anda en Mar del Plata tampoco llega para acá. Claro. Entonces va a ser bastante complicado, 48 horas de paro. Mónica, ya muchísimas gracias. Gracias por venir. A través de las redes sociales van a poder escuchar esta nota, ver también todo lo que se viene haciendo y realizando. Te pedimos cuando tengas alguna hojita, traernos acá a la radio para que se firmen también. Te voy a traer. ¿Sí? Y eso no deja de ser importante, estar en contacto permanente, saber qué pasa con el transporte 221 o cuál sea, ¿sí? Pero lo que se hizo en campaña, que era tener otra forma de viajar con otro transporte, bueno, que se vaya cumpliendo de a poco, o ya, porque eso es importante. Y el 221, bueno, que tome las... Pues siempre digo lo mismo, un día se levanta Malís y dice no voy más. Claro, debe haber formas y cuestiones que hace que esto no suceda. Pero también estuve analizando y estuve mirándolo varias veces cuando viene vacío. Viene vacío y dice, y yo estoy gastando nafta. Lo que pasa, Moni, vayamos a lo nuestro. Sí. Vos sos política. ¿Sí? Vos incursionaste en la política, sabes muy bien lo que es todo esto. Hace unos años no existían los subsidios. Ni para la luz, ni para el gas, ni para... No. Esto es como si fueran los famosos que hay los planes de la gente que no trabaja porque no tiene ganas y prefiere tener un plan y no hacer nada. Acá el colectivo con el subsidio fue marcando esa diferencia. Bueno, un poco menos para el usuario. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar. Los sueldos nunca avanzaron, nunca más, desde hace décadas. Entonces el subsidio fue como decir, bueno, es poquito y ahora que me sacan el subsidio vamos a la realidad. Esta es la realidad. Entonces digo, cuando decía el abuelo, antes se veía mejor y nosotros no le creíamos, se veía mejor, porque si no, no puede ser tu paseo. Sí, no, es imposible. No. Vivimos subsidiados de todo, en luz, en agua, en teléfono, ahora
Ya está, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pero vos sabés que en la mayoría de los países, y estoy hablando de países capitalistas, no estoy hablando de países socialistas ni nada por el estilo, hay subsidios para el transporte, hay algunos países que hasta tienen prácticamente salen monedas. Pero es una economía estable. Es una economía estable, tenés una saneada, no hay la corrupción que suele haber en nuestro país, lamentablemente, en la cual hay también posibilidades, hay trabajo legal y en blanco, cosa que lamentablemente en este país la mayoría de los trabajos son informales. Es decir, hay toda una situación que lamentablemente viene de arrastre de tantas décadas. Seguro. Y que, bueno, hay que poner blanco sobre negro ante un montón de situaciones. Lamentablemente, yo particularmente pienso, Mónica, no la Asamblea, este gobierno está haciendo más desastre de lo que uno pensaba que podía llegar a solucionar. ¿Y la anterior? El anterior también, o sea, este gobierno resultante de lo que pasó en los gobiernos anteriores. 41 años de democracia. ¿Cuál fue el mejor para vos? Difícil. A mí, bueno... Yo particularmente, los primeros 4 años de Néstor para mí fueron los mejores. Bueno, yo recuerde, porque yo... Y eso que no soy peronista. Voté por primera vez a Alfonsín, que fue mi también. primer... Hoy nacía Alfonsín. Yo digo siempre, fue el primer presidente que voté y que ganó. Pero lamentablemente, bueno, los primeros años de democracia fueron espectaculares en el sentido de todo lo que surgió a partir de eso, ¿no? Antes de la hiper, después de la hiper. Claro, bueno, después lamentablemente pasó de la hiper.